Durante la creación de la primera película de Toy Story, Pixar realmente no tuvo la intención de incluir el diseño fiel del señor Cara de Papa en la película, una vez que tuvieron el permiso de Hasbro para poder utilizarlo. Y si bien, años antes en ediciones especiales en donde se incluían más piezas, se podía ver un diseño más parecido a lo que Pixar tenía en mente, lo cierto es que le hicieron un buen rediseño al personaje para que pudiera salir en la película, simplemente porque en la compañía tenían el deseo o el capricho de que luciera diferente. Lo mismo ocurrió con Slinky o el señor deletreador, mientras que con otros personajes incluirían su diseño intacto, como Etch a Sketch, Rockin' Robot, que aquí lo nombraron como Mr. Mike, Bola 8 Mágica, entre otros. Principalmente le separaron los pies porque de esa forma sería más fluida la animación, además de borrarle el molde de la sonrisa en el cuerpo de Papa y separarle los ojos. En cuanto la película estaba en vísperas de estrenarse, Hasbro lanzó una edición especial del personaje con motivo de Toy Story, en donde, si bien no tenían la meta de fabricar un juguete que fuera réplica exacta, modificaron algunas piezas del señor Cara de Papa normal para que se pareciera más. También fabricaron una figura parlante mediana del personaje, una pequeña grabadora de él y un peluche del personaje, que tendría la misma función del soft stuff del señor Cara de Papa de los años 80, donde a pesar de ser de peluche sí se le podían intercambiar las piezas. Para Toy Story 2 lo mismo harían con la señora Cara de Papa, le harían un buen rediseño al personaje para que pudiera aparecer en la película. Nuevamente lanzarían la edición especial del señor Cara de Papa, y en adición incluirían aquí a la señora Cara de Papa. De igual forma, no harían una réplica exacta del personaje, sino que modificaron algunas piezas de la señora Cara de Papa normal para que se pareciera más a la película. También venderían una cubeta especial en donde se incluyó a los dos personajes. Vendría los dos cuerpos de Papa y todas las piezas que corresponden a ambos. Fabricaron también una rara e interesante figura a control remoto del señor Cara de Papa. Hasbro fabricó también dos figuritas parlantes de los personajes, y nuevamente fabricaron la figura mediana parlante del señor Cara de Papa. En esta ocasión se incluyó también a la señora Cara de Papa. Y es interesante ver que en estas dos figuras, la señora Cara de Papa tiene los pies verdes, en vez de tener los zapatos rojos con los que aparece en la película, muy probablemente porque Hasbro en ese momento aún no estaba enterado que el personaje en la película aparecería con zapatos rojos. Realmente es muy interesante ver que bajo el merchandising oficial de Toy Story 2 aparece la señora Cara de Papa con un color de zapatos con los que no aparece en la película. En los llaveros de cada uno, donde sorprendentemente sí se le pueden intercambiar las piezas, sí se puso el color correcto de los zapatos con los que aparece la señora en la película. En el 2002, que es cuando Hasbro tuvo de forma más completa el merchandising de Toy Story, sacarían la famosa figura Squad Leader Woody, en donde uno de sus accesorios es una figura del señor Cara de Papa. Sorprendentemente, aunque no es del tamaño de la película, tiene el molde y diseño exacto con el que aparece el personaje en la película. Claro que no se incluye su sombrero de las películas. En ese mismo año, fabricarían una minifigura del personaje con la rareza de tener la forma de Picasso. Y a lo largo de la era de Toy Story and Beyond o Toy Story y más allá, fabricaron varias minifiguras del personaje. En cuanto a figuras de tamaño de la película de esta etapa, sacarían un relanzamiento de la edición de Toy Story 2, donde es casi el mismo empaque, solo que esta vez tendría el arte de Toy Story and Beyond. En el 2005 sacarían una nueva edición del señor Cara de Papa. De forma muy llamativa, a partir de esta edición ya no se incluyó una pieza, que viene siendo esta, la clásica boca que por muchos años fue de la señora Cara de Papa y que se incluyó en las 3 anteriores ediciones. Una pieza que tenía la resaltante función de hacer que el personaje se pareciera más a lo que se ve en las películas. Algo que tristemente Hasbro desperdició cuando estaba la línea de Toy Story and Beyond es que debieron fabricar más figuras del señor Cara de Papa. Pues si bien Hasbro siempre ha fabricado al señor Cara de Papa,
Y si en estos años también tenía toda la licencia de Toy Story, era para que aprovecharan y fabricaran más del personaje con diseño de Toy Story. E incluso que hubieran tenido la iniciativa aquí de fabricar una figura que sí fuera más réplica de la película. O aunque sea sacar otra edición de la señora Cara de Papa. Pero realmente en tamaño grande solo salieron estas dos ediciones. En el 2009 fabricarían otra edición tanto del señor como de la señora Cara de Papa, además de un peluche del señor Cara de Papa. Y otro detalle interesante a resaltar aquí es que la nariz de la señora Cara de Papa cambió mucho con respecto a la edición de 1999, pues si bien esa nariz no era réplica exacta de la película, se parecía más, ligeramente más alargada y menos ancha. En cambio, a partir de 2009, la nariz de la señora es mucho más ancha y menos alargada, haciendo que no se parezca a la película. En el 2010, para Toy Story 3, relanzarían otra edición de estos dos personajes, incluyendo dos peluches del señor Cara de Papa y esta vez un peluche de la señora Cara de Papa. Contando con la interesante novedad que se fabricaría una edición especial del señor Cara de Papa Woody, señor Cara de Papa Buzz, señora Cara de Papa Jessie, y otra edición donde se incluían más piezas. En el 2015, bajo el 20 aniversario de Toy Story, Hasbro nuevamente sacaría ediciones especiales de los personajes con temática de Toy Story. Y a pesar de que en ese momento el diseño del juguete ya no era con la papa más ancha que se parece a la película, por esta ocasión especial volvieron a fabricarlos con ese cuerpo de papa ancho que se parece más a la película. Y por fin es que se llega al 2019, cuando lanzaron las ediciones especiales de Toy Story 4, en donde por fin, después de más de 20 años, sacaron unas figuras del señor y la señora Cara de Papa que se parecen más a la película, sin ser realmente réplicas exactas, pero por fin tienen las piezas que hacen que se parezcan más. Aunque lamentablemente aquí sí se incluyó el diseño de papa que tenía en la actualidad el juguete, por lo que muchas personas compraron estas dos figuras para quitarle las piezas y ponerlas en un cuerpo de papa ancho, cosa que yo hice. En parte eso no estuvo mal, ya que no reemplacé del todo a las figuras que yo ya tenía. Simplemente utilizando el cuerpo de papa que ya tenía, le puse estas nuevas piezas. Además de que tuve la idea que para las orejas de la señora Cara de Papa conseguí unos aretes de plástico. Los pinté de color amarillo con pintura en aerosol, los pegué a cada una de las orejas y con esmalte transparente les di una capa a cada uno para que brillaran. Cosa que hace que se vea bastante genial y se los recomiendo mucho. En el 2020 sacarían otras ediciones del señor y señora Cara de Papa, el cual es prácticamente el mismo empaque, solo que ya no dice Toy Story 4 y aparece el logotipo del 25 aniversario. Realmente no puedo describir lo feliz y satisfecho que me sentí cuando por fin compré estas dos figuras. Sí fue una gran sorpresa, pues no me imaginaba que iban a fabricar unas ediciones que fueran más parecidas a la película, pero pues realmente me emocioné mucho y decidí comprarlos. Y en lo personal, aunque las ediciones anteriores a estas no se parezcan a la película, realmente para mí son muy importantes porque marcaron la historia del coleccionismo y del merchandising de Toy Story, lo que hace que para mí tengan mucho cariño.